Pedro Pablo Leobardo Hernández Jaime. Nací el 29 de mayo de 1960. Soy el quinto de 13 hermanos y hermanas. Yo creo que tendría unos 4 o 5 años. Era cuando mi papá nos invitaba a ir a la tenería. Pues se ponían ahí a calentar el agua, le ponían café, piloncillo y también le ponían canela. Entonces una vez que estábamos ahí, todos nos juntábamos los hermanos, las hermanas, mi papá, algunos de los trabajadores, y empezábamos a tomar este rico café cuando estaba saliendo el sol, calentándonos. Incluso había una perra. Esa perra que se acercaba ahí siempre moviendo el rabo era la muñeca que le decían. Siendo monaguillo en el Calvario, yo también ya había empezado a ser un acólito. Pasó todo el día y yo estaba muy contento ahí. Había juegos, había las celebraciones de la palabra de Dios, la misa, la gran fiesta, y todo el tiempo me la pasé ahí en el templo. Y le dije: mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, muchacho canijo, y paz, ¿verdad? Me agarra, me dio un zape, y después me agarra la mano. Estábamos busque y busque, no sabíamos dónde estaba. Pues, ¿dónde diablos te metiste? Aquí, mamá, estoy en el templo, vente para acá. Y entonces mi papá me dice: ¿dónde andabas? Pues aquí estaba todo el tiempo. Pasé. Fue la primera vez y la única vez que recibí un golpe de mi papá, porque me perdí sin haberle avisado a nadie. Según yo, no estaba perdido. Según ellos, me había perdido. Yo estaba en el templo. Era una aventura, subirnos todos en el carro, que era otra cosa. 15 personas, 16 personas en un carro pequeño, amontonados ahí. Ya imagino cómo mis papás batallaban para tenernos a todos tranquilos. Pero íbamos allá y era una de las más grandes diversiones que teníamos. Ir a ver el tren. Pegamos la oreja ahí a la vía, y entonces después, cuando ya sentíamos que el tren venía cerca, sacábamos la moneda, la poníamos ahí para que el tren pasara, y una vez que después de pasar, ver cómo salía como una hostia grandota, y la veíamos ahí, y pues ya esa moneda ya no servía para nada. Y preguntaron quién quería ser un sacerdote. Obviamente yo lo levanté la mano, y uno de los sacerdotes que me empezó a seguir, me empezó a invitar juntamente con mi hermano a que participáramos en reuniones que ellos tenían. Nos invitaban al seminario diocesano, o ellos venían al colegio, y de vez en cuando también nos llevaban a hacer paseos. Para mí esa fue como una cosa muy interesante, donde los paseos, el sacerdote nos hablaba de la vocación sacerdotal. Entré al seminario en 1973, y la primera etapa la viví en la secundaria en San Francisco del Rincón. Fue una experiencia muy bonita, muy llena, donde fuimos muy bien dirigidos y también apoyados por nuestros formadores, y también la experiencia de la amistad. Creo que fue una de las cosas más bonitas que pude vivir en ese momento. Después de ahí seguimos adelante y seguí en Guadalajara, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era el poder, aparte del estudio que teníamos que llevar adelante como cualquier otro estudiante, el realizar actividades pastorales. Ese fue el punto para mí, como que me motivó mucho a seguir adelante. Seguí en el seminario de Xochimilco para hacer la filosofía. Ahí duré 2 años. Durante ese periodo, pues se confirmó más bien el deseo que yo tenía, donde también existen dudas. La duda de la vocación: ¿seré llamado o no seré llamado? Si no soy llamado, pues ¿qué sería mejor para mí? Cuando estaba en San Pancho, pues voy a ser un trabajador. En la preparatoria he identificado muy bien lo que quería hacer. Pues voy a ser doctor. Y cuando estaba en la filosofía, yo me preguntaba: si no voy a ser sacerdote, voy a ser un político. El tener los contactos con los misioneros, las experiencias de los misioneros que llegaban de otro lugar, nos hablaban de lo que ellos vivían en la misión, y eso nos hacía soñar despiertos. Y lo segundo era las experiencias personales que uno tenía de actividad pastoral entre la gente. Y pasé al noviciado. Tuve una experiencia muy profunda de oración, pero también de actividades pastorales. No solamente de uno sufrir porque no ha comido, sino también de sufrir porque ve cómo la gente sufre, los indígenas en nuestro querido México, y también la impotencia a nivel religioso. Cómo ver de que uno, a pesar de que tiene una experiencia fuerte de oración, de contacto con Dios y de deseo de ser misionero, también no es capaz de ayudar a las personas en todo lo que se necesita, en las enfermedades o en un problema de relación con otras personas. Y de ahí me preparé para irme al extranjero para continuar con los estudios de teología. En Estados Unidos, concretamente en Chicago, trabajé en una comunidad de latinos, y entonces formamos escuelas también para darles inglés, para enseñar la política de Estados Unidos, y que ellos, una vez que terminara todo este proceso, hicieran el examen y se presentaran ante las autoridades locales para ser recibidos
y se les diera su tarjeta como ciudadanos, o su pasaporte como ciudadanos americanos. El crear coros, el que involucrarlos en la parroquia, el hacerlos sentir como familia dentro de la comunidad o de la parroquia, pues fue un trabajo que tuvimos que realizar por varios años. Tomé la decisión y un grupo de nosotros, 4 de nosotros, de los mismos compañeros, recibimos la celebración donde nos comprometimos y nos dimos de vida a Dios a través de los 3 votos y para ser consagrados plenamente en la vida religiosa. Un mes después de habernos consagrados como religiosos, pues tuvimos la fortuna también de ser ordenados por el obispo local ahí de Chicago como diáconos. Después de ser ordenado, regresé al mes a México, y aquí la provincia me invitó a que diera este servicio de 6 meses como diácono en Ciudad Constitución, en Baja California. Es el lugar donde yo sentí que ya estaba preparado, listo para expresar todo lo que yo traía, toda aquella energía, deseos, voluntades, sueños para ser ya realmente una persona dedicada al 100% a las actividades pastorales, al ministerio religioso, pues se llevó a cabo en ese momento. Y entonces visitaba comunidades de un lado para otro, a la isla del Carmen, Puerto San Carlos, a los ejidos, y pues muchas actividades en las diferentes comunidades con los jóvenes también, lo cual también llevó a tener muchos problemas, porque el meterme en mucho trabajo pues también descuidaba la comunidad, el otro sacerdote, y el dejarlo solo, o el llegar tarde, llegar noche, por este tipo de trabajo que estaba realizando, cosa que también agradecía al padre Mario Negrini, que a cierto punto me dijo, pues también no descuides no hagas una cosa buena descuidando otra que también es buena. Y eso me llevó mucho a trabajar como diácono propiamente, bautizando a toda la gente que llegaba, el trabajo de aconsejar gente con problemas, el poderme sentar, platicar con ellos, el trabajo de formar comunidades nuevas, grupos de jóvenes nuevos. Pues esta experiencia es muy buena, que me dejaba mucho. Se llevó a cabo el final del periodo del diaconado, y regresé aquí a León para empezar a prepararme para la ordenación sacerdotal. Entonces viene toda una preparación, toda una formación, todo un acompañamiento, muchas estructuras que me están ayudando y me están acompañando para llegar a este momento. Llega el momento de la ordenación sacerdotal, y desde ese momento, desde ese segundo, con la gracia de Dios, ya se empiezan a abrir las puertas, se empiezan a abrir los espacios para decir, ahora ya te puedes desarrollar como Dios te llamó, para lo que Dios te llamó. O ese proceso que yo estaba viviendo para llegar a ser ordenado sacerdote, también lo estaban viviendo mis hermanos y mis papás. Por lo tanto, cuando sucedió ese momento, yo viví una alegría tremenda en ellos, una comunión conmigo de una manera muy profunda, estar conmigo. Incluso yo recuerdo muy bien de que se buscaban la manera para que todo saliera bien y realizar y vivir esta ordenación de una manera muy profunda. Yo lo que puedo ver de las fotos de mi ordenación o en el video, pues es ver a mis hermanos, mis hermanas, mis papás muy metidos, muy concentrados en este evento. Fue un evento realmente espiritual, de contacto con Dios. Fue un momento muy profundo, que yo sentí todo el apoyo espiritual de parte de ellos. ¿Qué pensamientos tuvieron en su mente? ¿Qué tipo de oraciones hicieron en su mente? No lo sé, pues estoy seguro que todos ellos fueron de agradecimiento y de poder apoyarme desde donde ellos estaban con su oración, para que todos juntos pudiéramos vivir mi sacerdocio a través de esa celebración. Mis superiores decidieron mandarme a Valle de Chalco mientras me llegaba la destinación del lugar donde iba yo a ejercer mi vocación como sacerdote y como misionero fuera de México. Había muchas exigencias a nivel social y también a nivel pastoral. Sacerdotes que estaban trabajando en el Centro de Animación Misionera, o CAM, que nosotros le llamábamos, venían todos los sábados para dar las clases, para formar líderes locales, líderes que después serían catequistas, como catequistas muy comprometidos, que fueran también los que predicaban la palabra de Dios, crear misioneros también, que extendieran la palabra de Dios y llevaran a cabo las liturgias de la palabra de Dios. Llegamos al final de esta experiencia, y no solamente con un sentido de esfuerzo, sino más bien con un sentido de agradecimiento. Era lo que yo quería vivir, y fue una bendición haber estado ahí en el Valle de Chalco como mi primera experiencia de misionero y misionero comboniano. Yo llegué a Etiopía el 3 de noviembre de 1989.
a un lugar que yo deseaba. No conocía nada, no conocía la lengua, no conocía la historia, y llegar ahí como desde cero, pues fue una cosa muy bonita porque significaba el culmen de mi ser misionero, de lo que yo desde niño, cuando agarraba la revista de Aguiluchos y soñando despierto deseaba estar en una misión de Etiopía, en África, predicando el Evangelio, pues estaba llevando a cabo. Y lo primero que me pidieron mis superiores fue el aprender la lengua local. Salgo de México, dejo mi lengua, dejo mi familia, dejo la tierra y se me mete a un lugar donde ya no hay nada. Lo único que tengo es una libreta con un maestro que me da clases y que tengo que aprender. Viví un momento al principio pues de mucho entusiasmo por aprender la lengua, pero después me dio como un tipo de crisis. Inclusive no solamente crisis y dudas, sino también angustia. La angustia de despertarse a medianoche y pensar si lo que estaba haciendo era lo correcto. Gracias a Dios había un misionero mexicano, el padre Rafael Huerta, que estaba trabajando ya ahí en el sur, en una de las misiones entre los Sidamo, y tal vez, no sé si él lo notó o de alguna manera él supo que estaba pasando por un momento difícil y me invitó a que lo visitara en las primeras vacaciones. Fui, lo llegué a visitar, lo saludé y inmediatamente lo que hizo fue sacarme, llevarme a las comunidades, a que lo acompañara a celebrar las misas. Fue en ese día luego a dos lugares, a 2 capillas, celebró la misa y al final me llevó a tomar café a una casa que lo invitaron. Fue la primera vez que iba también al sur, o sea, un cambio muy drástico de lo que yo he vivido en Estados Unidos, Baja California, inclusive en Valle Chalco, aunque había mucha pobreza. El llegar a Etiopía, en el sur, donde estaban estas misiones, pues situaciones muy difíciles. Pero al haberse sentado, después de haber celebrado la misa en 2 lugares, ver él cómo estaba participando, cómo se llevaba con la gente, cómo hablaba la lengua, cómo llegó a esta choza que no tenía paredes, nada más estaban los puros carrizos alrededor, y donde estaba esta gente con toda su pobreza ofreciendo una taza de café la cual tenía sal en vez de azúcar, y empezaba a probarla y vivir todo eso que yo estaba viviendo, que el padre Rafael se rió porque yo no sabía que tenía sal y se daba cuenta de que andaba yo viendo por qué lado no estaba sucia la taza, pensando que a lo mejor yo estaba creyendo que estaba sucia la taza, y entonces él estaba riendo y pues me hizo reír a mí también, y así terminamos el día. Después en la misión, y después de 3-4 días que estuve con él, regresé una vez más a la capital a continuar con los estudios de la Marico, y me di cuenta que era lo mío. Simplemente estaba pasando por ese proceso muy natural de crisis, donde dejé muchas actividades para compensar una nueva. Se deja algo bueno para comenzar algo también muy bueno, o a cierto punto se deja algo que uno nada más tenía como de paso para enfrentar lo que es de uno, algo mucho mejor. Y era necesario ese proceso de crisis, de empezar desde cero, para empezar a meterse en esta nueva misión a la cual Dios me llamaba allí en Etiopía. Es mucha la presencia de Dios, mucha gracia de parte de Dios. Sin esa gracia de Dios, sin ese continuo llamado de parte de Dios a seguir adelante, si se me quitara un poco de ese entusiasmo, pues no estaría aquí, no estaría ahí, no seguiría siendo misionero. Entonces mucho la gracia de Dios, que la empecé a vivir desde que antes era acólito, desde mi niñez, cuando fui creciendo, cuando escuchaba a los misioneros hablando de sus experiencias misioneras, ese como entusiasmo que yo veía en mi corazón cuando los escuchaba a ellos, hablar de ellos y pensar de que yo podría ser como ellos, yo estando dentro de la misión, dentro de las dificultades, pero también dentro de los elementos positivos, pues puedo reconocer
que ha sido mucho la presencia de Dios cuando ha habido cambios en los programas que yo he querido como persona, que me propongo una cosa pero no surge o no se da por una cosa u otra. Al final me doy cuenta que había sido mucho mejor eso, lo que salió como resultado de la espera, en vez de lo que yo había propuesto al inicio. Pues me doy cuenta entonces que ha sido Dios que ha estado conduciendo todo, no solamente que te da la gracia, que te da la energía para caminar, sino que también te sigue como jalando los hilitos y diciéndote vente por aquí, o agarrándome la mano y jalándome, o agarrando una lámpara y aventándome la luz para dónde debo caminar. Eso es lo que yo considero que es la parte pues de Dios, una presencia muy fuerte que me sigue guiando, que me sigue conduciendo y que me hace sentir todavía feliz de esta vocación que he recibido, contento de estar como misionero comboniano en Etiopía y satisfecho de las cosas que se han realizado. Makabatifil matifi afura kulkulutinin wakatokocha wakisini walinjiratu Muchas gracias. Wakayon ken llama sulfesisafi nufi wankenefi ado hinchal kabiduran wakayon ken